Hola a todos y todas. En este video les voy a explicar cómo importar datos de Excel a SPSS. Entonces, supongamos que queremos ingresar estos datos, que son ficticios, a SPSS. Tenemos los datos de 100 personas, hombres y mujeres, de Antofagasta y Calama, de edades de 18 a 50 y tantos años, y 20 preguntas en formato Likert que supongamos que es la satisfacción con un servicio de delivery de 1 a 6, donde 1 es nada satisfecho y 6 es muy satisfecho. Ahora bien, importar estos datos a SPSS significa que el programa va a abrir esta base de datos y va a asumir que lo que haya escrito en esta primera fila son los nombres de las variables. El primer paso es acomodar un poco los datos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en estas variables, en las columnas B y C, donde dice hombre y mujer, hay texto escrito. Eso aquí en Excel no es un gran problema, pero en SPSS sí lo es. Porque para que en una celda haya texto, es necesario configurar esa variable como una variable de cadena, es decir, una cadena de texto. El problema con eso es que esas variables no pueden incorporarse en varios análisis de datos que probablemente después se quieran hacer, como por ejemplo comparación de grupos. Es por esto que es preferible rotular las categorías. Por ejemplo, hombres y mujeres les vamos a colocar a cada grupo un rótulo que obviamente tiene que ser numérico, absolutamente arbitrario, y que nos va a permitir identificar estas categorías. Por ejemplo, a los hombres les vamos a colocar 0 y a las mujeres les vamos a colocar 1. Como dije, eso es absolutamente arbitrario. ¿Cómo se hace eso rápidamente? Seleccionamos toda la columna, se debe ir a Inicio, Buscar y seleccionar Reemplazar. Entonces en este cuadro vamos a poder especificar al programa qué queremos buscar y por qué información la queremos cambiar. Por ejemplo, vamos a poner hombre y lo vamos a reemplazar con un 0. Perfecto. Y luego escribimos mujer y se reemplaza con un 1. Y listo. Luego en el programa podemos especificar que 0 significa hombre y 1 significa mujer. Haremos lo mismo con la columna C, donde está la ciudad. Antofagasta va a ser 1, por ejemplo. Y Calama va a ser 2. Listo. Ya tenemos puros números y lo siguiente es asegurarnos que en la primera fila no hay absolutamente ningún espacio. ¿Por qué? Porque SPSS no admite espacios en los nombres de las variables. Y eso tiene una razón. En el lenguaje interno del programa, un espacio significa que se acabó el nombre de una variable y comenzó el de otra. Por lo tanto, por ejemplo, si tuviéramos una variable que fuera id caso, el programa asumiría que hay una variable que se llama id y otra que se llama caso, lo cual podría inducir error. De hecho, sería un error. Entonces, cualquier palabra que deseemos separar se coloca como guión bajo. Ahora, yo usualmente a las preguntas en formato Likert, a los cuestionarios largos, les coloco simplemente P1, P2, P3, P4. Ya luego en la etiqueta de la variable puedo especificar qué pregunta era. Aunque eso no es muy relevante cuando lo que importa en realidad es calcular los puntajes de las subdimensiones. Bien, ya está lista la base de datos, ahora tan solo debemos guardarla y luego volvemos al programa. Una vez aquí, debemos irnos a Archivo, Abrir, Datos. Bien, esta es la carpeta. Yo la busqué y como podremos ver, no hay nada. Eso es porque el programa está esperando archivos .sab, que son bases de datos de SPSS. Nosotros lo que haremos será pedirle que busque archivos de Excel. Y ahí apareció. La seleccionamos y colocamos Abrir. Aparecerá un cuadro de diálogo donde nos preguntará
específicamente qué datos queremos, porque a veces uno tiene Excel con muchas pestañas. Y luego tenemos que asegurarnos que esté marcada la opción leer nombre de variables de la primera fila de datos. Ponemos aceptar. El programa se cerrará por un minuto o quizás algunos segundos. Ya está. Y entonces ahora tenemos los datos ingresados. Y como ven, los nombres de las variables están listos. El último paso es ir a la vista de variables y configurar algunas variables categóricas, como por ejemplo la variable género. Nosotros habíamos establecido que 0 era hombre y que 1 era mujer. Luego podemos hacer aceptar. Y ahora el programa ya sabe que 0 significa hombre y 1 mujer. De hecho, nosotros podemos volver a la base de datos, hacer clic en este botón para mostrar las etiquetas y veremos cómo ahora el programa ya en cierto modo, por decirlo de alguna manera, sabe que ahí en realidad no es 0 y 1, sino más bien hombres y mujeres. Podemos hacer lo mismo con la ciudad. Habíamos dicho que 1 es Antofagasta y 2 es Calama. Como dije, esos rótulos son absolutamente arbitrarios. Tampoco hacen falta decimales. La verdad es que en este caso no tienen ningún tipo de relevancia. ¿Cuándo los decimales tienen relevancia? Cuando se trata de variables calculadas, como por ejemplo promedios de preguntas. Ahora bien, noten cómo el programa también asumió la medida, y yo en ninguna parte especifiqué eso. El criterio que usa el programa es identificar la cantidad de valores diferentes que existen. Si son menos de 25, el programa asumirá de inmediato que es nominal, y esa es la razón por la que estas variables las asumió como nominales, cuando en realidad una variable en formato Likert es ordinal. Pero la verdad es que eso no es tan relevante en este momento. La edad la asumió como escala porque seguramente hay más de 25 valores diferentes. La ciudad la asumió como nominal porque había solo 2 valores distintos y el género lo mismo. La primera variable vemos que también la asumió como escala. Y bien, ya tenemos los datos adentro, entonces ahora ya es posible comenzar a analizarlos. Ya lo último que uno puede hacer es, por ejemplo, aquí en la etiqueta, escribir las preguntas. Eso es muy fácil si es que se tienen en un Excel. Solamente se seleccionan las preguntas, se copian y se pegan aquí. El programa inmediatamente las copiará cada una en su lugar. Y eso es todo. Espero que sea de utilidad y que se ahorren mucho trabajo intentando pasar datos de Excel a SPSS. Adiós.